Matthew Clanford Perry nació un 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos, hijo de Susan Perry, periodista canadiense y ex secretaria del primer ministro de Canadá, y de John Bennett Perry, actor y ex modelo estadounidense. Matthew fue criado por su madre en Ottawa, Ontario, dado que se había divorciado con su padre antes de su primer cumpleaños. Durante su infancia se mostró bastante interesado en el tenis y estudió en Rockcliffe Public School y el Asbury College, dedicándose a la comedia de improvisación en la Connection. A finales de los 80s y ya mostrando sus dotes en la actuación, hizo apariciones televisivas como en Second Chance y en la serie Los problemas crecen. En los 90s fue un personaje regular en la serie Sydney de la CBC. Hizo una aparición especial en Beverly Hills 90210, luego apareció junto a su padre Bennett y Salman Hayek en Almost Heroes, Tango para Tres, entre otras. Para 1993 formó parte del LAX 2194, un piloto dramático, pero como este proyecto tardó en salir, consiguió un papel para el piloto Six of One, que más tarde sería conocida como Friends, interpretando a Chandler Bing. Este fue el personaje más querido, cómico y más icónico en la historia de la televisión, valiéndole nominaciones en los premios Emmy en 2002, por mejor actor principal en una serie de comedia, alcanzando la fama mundial y ganando hasta $1 millón por capítulo durante las 2 últimas temporadas. Después de Friends, hizo su debut como director en un episodio de la 4ª temporada de Scrubs. Perry comentó que salió con Julia Roberts, Jasmine Bleeth y también mantuvo una relación con la actriz Lauren Graham. En 1997 entró en un programa de rehabilitación de 28 días por una adicción al Vicodin. Durante los siguientes años bajó dramáticamente de peso, llegando una vez hasta los 66 kilos. Para el año 2000 perdió 9 kilos debido a una pancreatitis y en febrero de 2001 entró nuevamente a rehabilitación para tratar su adicción al Vicodin, la metadona, las anfetaminas y el alcohol. Por ese mismo año, mientras filmaba en Dallas Serving Sarah con Elizabeth Hurley, empezó a tener fuertes dolores de estómago, a lo que tuvo que llamar a un doctor local, quien le aconsejó rehabilitación, teniendo que ingresar al hospital Daniel Freeman en Marina del Rey de Los Ángeles. Aunque era conocido principalmente con sus papeles cómicos, Perry se forjó una carrera en el teatro. En 2006 actuó en películas como TNT, en la que recibió una nominación al Globo de Oro y una nominación al Emmy por la interpretación. En el periodo de 2006-2007 apareció en el drama Aaron Sorkin's Studio 60 on the Sunshine Strip y también comenzó a filmar Noom. Esta última era una comedia dramática sobre un escritor con depresión crónica. En 2009 Perry lanzó una nueva serie creada por él, llamada Mr. Sunshine. Esta trataba de un hombre que sufre una crisis debido a que tenía 40 años. 3 años después, en 2012, estrenó una nueva serie llamada Go On. Esta trataba de un comentarista de radio, que tras perder a su mujer en un accidente automovilístico, acaba en un grupo de terapia, que le ayuda a volver a ser el mismo, y recuperar así su trabajo. Courtney Cox apareció como invitada en un episodio. Después de la primera temporada, la cadena NBC decidió cancelar la serie. En 2014 volvió a coincidir con Courtney Cox en la serie Cougartown. En 2015 actuó junto a Lisa Kudrow en Web Therapy y en ese mismo año estrenó una nueva serie que es un remake de La extraña pareja de 1970. También protagonizó la serie The Hot Couple, que duró hasta 2017. En diciembre de 2020 el actor se comprometió con Molly Hurwitz, de 29 años, y el 2 de junio de 2021 Matthew informó la ruptura de su compromiso de casamiento con Molly, justo una semana después del reencuentro de Friends. En el año 2018 sufrió una colestomía por 9 meses debido al uso de opioides. Esto lo llevó a que lo conectaran a una máquina de soporte vital. Para 2022 declaró haber gastado $9 millones en rehabilitación y confesó los problemas de salud que tuvo a causa de sus adicciones. Su triste final llegaría el 28 de octubre de 2023, en donde encuentran a Perry muerto en la bañera de hidromasaje de su casa, aparentemente por ahogamiento. Matthew Perry tenía tan solo 54 años en el momento de su fallecimiento.